Muy buenos días a todos. Es un gusto Buenos tenerlos acá. días. René, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, porque tenemos desde otras latitudes, ¿no? Longitudes. Ya la gripa Latitudes, me mató, ya la longitudes. gripa me mató, ¿no? Me Oiga, mató la neurona que quedaba. yo tengo un amigo que Bueno, dice que cuando Dios creó la gripa tuvo que estar muy enojado con nosotros. Mejor ese dicho, soy yo el que dice eso, Mauricio. por eso. Mira, desde San Cristóbal, Venezuela, desde Bogotá, desde Táchira en Venezuela también, desde España. Desde Mosquera aquí en Cundinamarca, desde Querétaro. Tenemos De Ciudad de una actividad de México, asistencia. desde España. Qué alegría. Un gusto saludarlo y qué animada entrada. Sí, Magda, que siempre nos acompaña, bienvenida. Desde La Qué alegría Guajira, tenerlos acá. Desde Quito, desde desde Quito. Guadalajara. Genial. Bueno, Bueno, Mauricio, René, qué bueno estar acá de nuevo. Qué chévere, ¿no? me Otro encanta, me miércoles encanta para esto. hablar de cosas interesantes de gestión de proyectos con nuestros asistentes, nuestra audiencia. Y estos espacios son como para hacer catarsis, para relajarnos justo en el medio de la semana, un espacio como de conciencia y reflexión también en gestión de proyectos. Muy bien, bienvenidos todos a este webinar donde vamos a hablar de el valor de la gestión de proyectos en la empresa. Cuéntame, René, ¿por qué este tema? Eh, pues es que hemos venido escuchando a nuestros amigos, a nuestros clientes, donde hacemos consultoría, en nuestros cursos, y a veces nos da la impresión que, por lo que nos cuentan y nos preguntan, que las empresas no lo tienen tan claro, que a veces lo tienen como porque les toca. Y la forma como tratan a la oficina de proyectos, si es que tienen oficina de proyectos, y como tratan a los gestores de proyectos, sean tradicionales o sean ágiles, eh, a veces nos da a entender que no entienden el valor que gestionar bien un proyecto les otorga, ¿no? Entonces creo que de ahí viene, ¿no? De esas preguntas y de ese tiempo. No sé tú cómo lo ves, ¿tienes allí algo Estoy de más? acuerdo. A veces parece que a la gerencia de proyectos no se le da el valor y eso lo ve uno cuando en algunas organizaciones ni siquiera permiten que la persona a cargo de un proyecto se llame gerente de proyectos, porque es que el gerente es doctor tal que está tal y no se le puede quitar el título, ¿no? Porque él es doctor tal o él es gerente tal. Y resulta que esas son las empresas en donde la gerencia de proyectos tiene más problemas. Y no porque no se le deje llamar gerente, sino porque creen que la gerencia de proyectos es un cargo jerárquico dentro de la organización. Y realmente es un cargo matricial, es un cargo Ujú. temporal, pero un cargo transversal a muchos proyectos y a Por muchas eso personas. nosotros, por eso nosotros hablamos de más de gestión de proyectos, nos gusta más hablar de gestión de proyectos, porque es más acertado de pronto en muchos términos, ¿no? Ya, yo creo que deberíamos hacer un webinar de por qué decimos gestión de proyectos y no gerencia Mi de proyectos. Sí, sí, exacto. ¿No A es mí cierto? también me gusta más Da para un webinar. gestión de proyectos porque abarca mucho más. Es más orientado realmente al proyecto que a un cargo. Y es que el gerente de proyectos no puede verse como que yo estoy en determinado cargo en la empresa. Depende del proyecto. Yo he estado en proyectos, y yo creo que a ti también te ha pasado, René, en donde en un proyecto soy el que dirige el proyecto, en otro soy el líder técnico, en otro estoy como parte del equipo, en otro vuelvo a gestionar. En fin, nuestro cargo es móvil y Claro, depende de lo incluso, que se haga. y depende de la organización, Mauricio, porque hay organizaciones donde efectivamente el gerente de proyectos tiene un rol jerárquico de autoridad. Ujú. Hay otros donde no lo tiene. Y entonces, incluso llamándose gerente de proyectos, ¿no? Ni hablemos de los ambientes ágiles donde hay product owner con Scrum Master y de pronto haya un agile coach.
Y entonces ahí sí se pegan una enredada porque no tienen ni la menor idea de cómo funciona el asunto. Y Cuidado con entonces, lo que ibas a decir. liderazgo servicial o autoridad o es un jefe o qué es. Entonces, ahí se enreda más, ¿no? Cuidado que Sí, estamos grabando y tenemos audiencia. sí, 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 hay que, a veces la catarsis también nos puede llevar a decir lo que no debemos. Bueno, Bueno, muy mira, hay bien, gente desde Quito, desde Guadalajara, México, desde Costa Rica, desde San Antonio en Venezuela, Mérida en Venezuela, Falcón, desde Medellín, qué chévere. Jairo Rodríguez dice aprendizaje continuo. genial, Me imagino que se refiere a nuestro escenario, aunque puede ser también una razón por la cual la gestión de proyectos entrega valor, anticipándose. Desde Caracas, desde Asunción en el Paraguay, genial. eh, desde México, again, y Desde Lima, bueno, desde Lima, Cali, Colombia, bueno, Medellín, Bogotá, dice Daniel, Bogotá, Fernando, hola Fernando, qué chévere. Bueno, aquí navegando genial, la gripa, Fernando. sí. Bueno, y queremos de una vez invitarlos a nuestro próximo webinar. La semana entrante tendremos una sesión muy especial donde hablaremos con un gran experto. Ya tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en un Tuvimos. webinar. Daniel Contreras, director de y CEO de OSA Knowledge, consultor en gestión del conocimiento, donde vamos a hablar de la gestión del conocimiento aplicada a proyectos. No te pierdas este webinar, porque vamos a hablar de algo que no muchas veces se trata y que es en realidad la base de el mejoramiento en muchas organizaciones. Inclusive tiene que ver con nuestro método Project Management by Mistake. El- Estamos en Eso, estos días justamente en el desarrollo de esta formación que ya les habíamos anunciado y va de maravilla. La gente está sí, feliz. están felices. Te iba a decir lo mismo, que se nos ocurrió este tema lo teníamos para más adelante y se nos ocurrió adelantarlo porque nos dimos cuenta durante el curso que ese tema de la gestión del conocimiento es fundamental en la gestión de proyectos, en ambos sentidos, ¿no? La Ujú. gestión, desde la gestión del conocimiento hacia acá y desde acá hacia la gestión del conocimiento. Entonces, chévere, chévere, eso va a estar muy bien interesante. Bueno, Daniel Contreras es un crack. es un crack. Y bueno, ¿quiénes somos? Hola Mauricio Morales, eh, gerente y fundador de Projectical, que ya lleva como entre Projectical y YouMind como más de 20 años en asesorías, asesorando empresas, equipos y personas en tener proyectos exitosos. Así conocí a Mauricio. Eh, Tiene yo creo que el sistema de certificación PMP más exitoso de Latinoamérica. Eh, Me encanta que Mauricio tiene una cultura de hacer las cosas bien, de manera excelente, que la gente aprenda y se certifica como efecto secundario del aprendizaje. Siempre estudioso, siempre en vanguardia, entonces para mí es un orgullo y un honor que seas mi amigo, bienvenido. Gracias, René. Y pues nos acompaña René. Los que no lo conocen, René es una persona que si René dice algo sobre agilismo, créanle. Yo la pregunta que tenga sobre agilismo se la hago a René y cuando me dices, como usted diga, porque sencillamente la experiencia en campo, en la batalla, en las trincheras que tiene René en la aplicación a fondo de todos los conceptos y marcos de trabajo ágiles es inigualable. Y es un orgullo compartir aquí contigo este espacio, llamarte mi amigo y mi socio en este tipo de eventos y en tantos emprendimientos que llevamos a Tantas cabo. cosas. Y Sí, sí, efectivamente, nosotros nos enfocamos es en que las personas aprendan. No nos van a escuchar aquí ni en nuestras formaciones presentándoles un libro en diapositivas. Porque, ¿qué sentido tiene que vayas a pagar cientos o miles de dólares porque alguien te lea un libro? ¿Sí?
Entonces, así son los programas de capacitación de René en gestión ágil de proyectos como el Scrum avanzado, que, hermanito, me quito el sombrero ante esa capacitación de semejante nivel. Una capacitación donde la gente que llega certificada en Scrum sale diciendo, y yo me imaginaba que sabía Scrum y no sabía nada. Es como ayer, me decía, me llamó una persona que está empezando en el sistema de certificación PMP. Me decía, Mauricio, necesito hablar contigo 5 minutos. Y yo, bueno, a tal hora, porque tenía una mañana súper ocupada. Y me llamó, Mauricio, estoy en tal empresa, una de las más grandes empresas de Colombia, en petróleos, en oil and gas. Estaba en una reunión con 20 personas. ¿Y cómo es posible que me dicen que llevan el 50% de un proyecto solo por lo que dice el porcentaje completado de project y ni siquiera tienen EDT? Y les dije, tenemos que hacer la EDT porque no sabemos qué estamos haciendo. Y van y le dicen, pero es que ¿cómo nos vamos a devolver a hacer la EDT? Imagínate. Y los puso a los 20, gente de mucha experiencia. E hicieron la EDT y dijeron, ¿este es el proyecto en el que estamos? Nosotros Y estábamos estamos haciendo otra diciendo, cosa. sí, y estamos diciendo que de todo eso llevamos el 50%, no llevamos ni el 10%. Oye, ¿tú dónde aprendiste eso? No, estoy estudiando para ser PMP con Projectical, apenas Un empecé hace proyecto. 2 semanas, pero y dejó callados a 20 gerentes de proyectos de la empresa de petróleos más grande del país, con solo la EDT del proyecto. Ahí se dieron cuenta de que no llevaban el 50%, llevaban el 10%. ¿Sí? No, pero sí podían llevar el 50%, Mauricio, ¿De qué? pero de otro proyecto, no, de otro proyecto. Del que Porque es ellos que no tenían en sabían, la mente, ellos pero no del que pensaban que estaban estaban haciendo. ejecutando y se dieron Sí, cuenta que estaban ejecutando algo que el cliente no les iba a pagar por hacer. algo así, algo así. Por eso, hoy hablamos del valor de la gestión de proyectos. ¿Qué es para ti el valor, René? Y para ustedes, ayúdenos por favor ahí escribiéndonos en el chat. ¿Qué es para ¿Qué es valor? ustedes valor cuando hablamos de gerencia de proyectos? ¿Qué es para ti, René, el valor? Yo me voy, como buen agilista, me voy a remitir a Lean, que es la sombrilla que nos cubre a todos. Sí. Para mí, valor, primero saquémonos de la cabeza que valor significa dinero, ¿no? Ah, sí. Mm. Eh, Valor es lo que es valioso para mi cliente o para el usuario de mi cliente. Eso es valor. Lo que a él le sirve, lo que a él le genera valor, lo que a él le crea un mejor contrato, lo que a él le permite navegar la incertidumbre, lo que a él le permite tener un mejor negocio, lo que a él le permite tener a sus usuarios felices. Ok, súper. Para mí valor también es eso. Valor es sencillamente algo que me hace mejor, algo que me da eh, un beneficio. Yo recibo valor cuando lo que tengo, lo que produje o lo que adquirí me trae un beneficio que con creces supera el costo de eso que adquirí. Y en proyectos, el valor es justamente ese beneficio que va a recibir la organización. Cuando hablamos del valor de la gerencia de proyectos, estamos hablando de no solamente cuál es el retorno de inversión de la gestión de proyectos para una organización, sino que también estamos hablando de que el gerente de proyectos desde el principio debe enfocarse en cuál es el valor que la organización va a recibir. ¿No? Sí, vamos a Es hablar de tristemente, eso más adelante, ¿no? Es uno de los sí, puntos, sí. y es Tristemente, tristemente muy usual que hay gerentes de proyectos u organizaciones que se limitan a entregar un producto. Vea, ahí le dejo. Sí, quedó el parque hecho, o quedó el software funcionando, o quedó el edificio pero hecho, no sirve para nada. pero nadie lo usa. No era lo que esperaban. No, no les sirve. No lo pueden, O no, no o no entienden. sé, o es un producto que el cliente no puede vender. Imagínate. Pero yo Imagínate se lo eso. entregué y se lo Sí, entregué según el triángulo de hierro.
Se lo Ah, entregué a sí, tiempo, en presupuesto y con el alcance y con la calidad, sí. pero el producto no sirve. Mira lo Y que mira dice lo que José. nos dicen. Ah, bueno, dale, dale si quieres. Valor es algo que cumple con la expectativa de alguien más. Me gusta. Dar bienes y Dice, servicios de calidad. Valor, la sí, importancia que le des a algo. Beneficio, que sirva de un esfuerzo realizado. Valor es algo medible, producto de un proceso. Puede ser positivo o negativo. El producto que requiere el cliente, es decir, el entregable que el cliente requiere para solucionar sus problemas. Es lo que se entrega al cliente que le aporta. Valor es beneficio. Valor es el beneficio tangible o intangible que se incorpora a través de un proceso. Muy bien. súper importante. Ahí estamos hablando de que yo le entrego algo al cliente que le genera valor, ¿no? Que es lo que está esperando realmente. Y hay que ver que a veces el valor que el cliente piensa que necesita recibir no es el que realmente necesita recibir. Ujú. Y ahí es algo bien interesante como uno como experto en algún tema específico puede muchas veces potenciar la idea del cliente y llevarlo a un verdadero valor. Exacto. Y yo me remito mucho a una anécdota. Ayer, antier, tuvimos la oportunidad de ver otro hito en la historia de la tecnología, gracias a Apple, el lanzamiento de Vision Pro. Que yo vi el producto, vi el lanzamiento y sencillamente dije, nadie, a pesar de que han hecho cosas similares, ha llegado a este nivel solo por una razón. Y es que todo el mundo se enfocó en juegos. Todo el mundo se enfocó en vamos a darle al cliente un jueguito 3D. Pero Apple se enfocó en darle al cliente una interacción con el mundo desde su puesto, desde su silla. Una interacción diferente. Y eso nos remite, yo me acordaba cuando, no me acuerdo en qué año, Steve Jobs sacó el iPod al mercado. Ujú. Iba a Y decirte exactamente eso. había muchos reproductores MP3. Ya había en el mercado, muchísimos. Y todos eran tanta memoria y no sé qué. Y Steve Jobs tumbó toda la industria de reproductores MP3 con dos, con tres palabras. 1000 canciones, bueno, cuatro. 1000 canciones en tu bolsillo. Con eso Imagínate acabó que, con la industria. imagínate que Steve Jobs decía que cuando las personas se comparan en términos de producto, pues pierden, ¿no? ¿Eh? Y realmente sus productos no se promocionan desde ahí, sino como dice Simon Sinek, desde el interior, ¿no? Desde el porqué, desde el why, y sacan un producto de altísimo valor, pero no pensado en términos de producto, sino pensado en términos de beneficio, en términos de mejora de la vida, en términos de estatus, en términos de belleza, en términos de diseño, de velocidad, de lo último. Entonces, fíjate que cuando salió, yo iba a decir que cuando salió el iPod, eh, las personas no sabíamos que eso nos podía generar valor. Ujú. Exacto. Si nos hubieran preguntado en ese momento con los dispositivos MP3 que existían, probablemente las personas hubiéramos dicho en una entrevista, en un focus group, otra cosa distinta, ¿no? De lo que Sí, significaba valor para nosotros en esos términos. Y ahí es póngale más donde entra la gigas. disrupción. Claro, ahí es donde entra la disrupción, ¿no? De, no, es que no es por acá. Y nos plantea un valor distinto y todos, ¡ah! Eso me da más valor. Increíble, increíble. Así es. Y a eso nos abocamos hoy. El valor que la gestión de proyectos le entrega a una organización. Tú que lo has vivido, René, ¿qué pasa en una organización si no hay gerencia de proyectos? Bueno, eso es un tema complejo, ¿no? Eh, yo pienso que lo primero que pasa es que yo no tengo una manera coherente, organizada de llevar mis ideas, de llevar mi plan estratégico, mis objetivos para llevar, para hacerlo más tangible para todos, a que se cumplan,
¿sí? O sea, yo no tengo nadie que sea especializado en tomar esas ideas, esas visiones y volverlas un producto tangible que yo entrego dentro de mi organización o que le entrego a un cliente, porque puede ser cualquiera de las dos situaciones. Eh, Pasa mucho que cuando uno no tiene una gestión de proyectos apropiadamente organizada o no la tiene, eh, la optimización de recursos es terrible. Y entonces, o yo no, he visto situaciones donde yo tengo recursos que están sobrevendidos, ¿sí? Entonces Ujú. tengo vendidos 3 Mauricios, ¿ok? Y, pero tengo al mismo tiempo, en la misma organización, al mismo tiempo, tengo a José al 30% de su capacidad. Entonces, cuando yo no tengo gestión de proyectos, no puedo optimizar recursos, no puedo gestionar, coordinar los recursos y aprovecharlos apropiadamente. Muchas veces me va a pasar eso, ¿no? Eh, el aseguramiento de la calidad, así yo tenga un sistema de aseguramiento de calidad, una sombrilla, si yo no tengo gestión de proyectos, va a sufrir la calidad todo el tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque pues nadie va a coordinarlo. Y cuando nadie es responsable, pues no pasa nada. Al mismo tiempo, sucede también frecuentemente que cuando todos son responsables, no, es que la calidad es responsabilidad de todos, pues no hay responsable. O sea, son los dos extremos los que he visto. Mm, yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con la gestión de proyectos y es que muchas veces nuestra tarea es más de comunicación, de hacer que todos los diferentes stakeholders se entiendan, ¿sí? Con sus diferentes lenguajes. Es que el contador entienda al programador y que el gerente se haga entender hacia abajo con todo el mundo. Y entonces yo estoy haciendo que lenguajes distintos de profesiones distintas puedan hablarse entre ellos y llegar a acuerdos y trabajar colaborativamente. Eh, Creo que la comunicación es uno de los beneficios y cuando no hay, la comunicación se pierde y cuando la comunicación se pierde tengo problemas, ¿no? Tengo problemas en términos de calidad, tengo problemas en términos de valor, de entregar valor, porque estoy haciendo una cosa que de pronto, como le pasó a tu amigo, que estaban haciendo el 50% de un producto que no era el que el cliente había pedido. Eh, Ujú. no, eso es una lucuración nuestra, pero bueno. Eh, Algo que a mí me parece que lo acabo de nombrar es el tema de la colaboración. Creo que cuando no hay gerencia de proyectos, cada quien hace lo mejor que puede, se defiende y defiende su puesto y pues lo mejor que puede, pero ahí desde lo individual como una isla, ¿no? Cuando tenemos una buena gestión de proyectos, creo que tenemos un trabajo colaborativo que se multiplica y que es exponencial y que nos va a generar mejores resultados en términos de tiempo, de dinero, de pues, mejores productos, ¿no? Hay otro tema muy tradicional y es, venga, cuando yo no tengo gestión de proyectos, ¿quién, quién me gestiona los riesgos? Mm. ¿Sí? ¿Quién carajos me gestiona los riesgos? Entonces es muy complicado venir y decir, oye, eh, este riesgo se materializó. Muchas veces cuando no hay gestión de proyectos ni me doy cuenta que se materializó, hasta cuando ya realmente es una situación terrible que me estalla en la cara, ¿ok? Porque ni siquiera me doy cuenta, no hay quien lo gestione. En términos de agilismo y en términos más modernos, digamos que hablamos como de navegar la incertidumbre, ¿sí? Sabemos que el cambio es la única constante y cuando no hay una gestión de proyectos apropiada, ¿quién maneja la incertidumbre en la compañía? ¿Quién hace la medición de lo que está pasando en el mercado? ¿Quién está midiendo el sentimiento, la emoción del cliente, del mercado y la está transmitiendo a la empresa? ¿Quién está trabajando con el que crea el producto y con marketing, con publicidad y está integrando todo? Nosotros. Entonces, nosotros somos centrales en la navegación de la incertidumbre, en los escenarios que manejamos actualmente de un cambio brutalmente rápido, eh, de una competencia muy fuerte que ya es globalizada. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Eso nos lleva a la adaptación al cambio, que viene de la mano, pero que habría que nombrarse aparte, ¿no? Y es que, venga, yo tengo que poderme adaptar al cambio. El cambio está ahí, va a estar ahí. Olvídense que estamos en una época en la que
una situación estaba 10 años y podíamos trabajar 10 años tranquilos con una misma situación, ¿no? En este momento cambiamos todos los días y tenemos que podernos adaptar al cambio. Y las empresas que no tienen una buena gestión de proyectos normalmente no tienen cómo adaptarse al cambio porque no tienen esa medición de la que ya hablamos antes. De Hay algo acuerdo. que dijo alguien previamente y es, oye, mejora continua, aprendizaje continuo, gestión del conocimiento. Cuando tenemos gestión de proyectos tenemos esto. Si no lo tenemos, ¿quién gestiona las lecciones aprendidas? ¿Quién gestiona el aprendizaje del error como lo manejamos nosotros en nuestro método Project Management by Mistake? ¿Quién eh, hace que las nuevas generaciones aprendan de los errores y que también aprendan de los éxitos, ¿no? Entonces eso queda suelto y todo el conocimiento adquirido, acumulado, se pierde, ¿sí? Se pierde. Y eso para mí tal vez es lo peor, es lo peor. Para terminar, yo diría que estamos en la época del customer power, de el cliente es el que manda, el cliente es el rey, el cliente es el que tiene el poder, porque tiene la información, tiene acceso a la información, tiene acceso a foros, a comparativos. Entonces, las empresas, si no tienen una buena gestión de cliente, no van a tener buenos productos, no van a tener productos que tengan satisfechos al cliente, a la velocidad que el cliente necesita, con las innovaciones que el cliente necesita, a la velocidad que las necesita. Entonces, para mí, esa es la principal razón, porque si tú tienes un producto o un servicio que satisfaga a tu cliente es el rey, está en el centro, ¿no? Hablamos del customer centricity, está en el centro, la tienes hecha. O sea, porque el cliente va a traerte más clientes, va a seguirte comprando y tu negocio va a florecer, que es en definitiva de lo que se tratan los negocios y el valor, ¿no? De dinero. Porque, Eso es. porque anoche hablábamos de eso en el curso con Mauricio y es, eh, ninguna empresa te contrata para gestionar proyectos porque tan chévere, pues somos una ONG, ¿no? O sea, claro, hay ONGs, pero digo, te contrata porque necesita crear productos, sacar proyectos, porque va a ganar plata con ese proyecto. Es su razón de ser como empresa, como corporación. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y ese es un punto que vamos a tratar ahorita, ¿no, Mauro? Ya, eso es, yo no Exacto. sé cómo lo ves tú. Esa es mi visión Bueno, ahí. si no hay gestión de proyectos, pues todos los esfuerzos de la organización quedan acéfalos y todos los sueños de crecimiento de una organización se quedan en eso, en sueños y en una gran cantidad de dinero y esfuerzos perdidos, porque no hay quien jalone, no hay quien haga visible esa visión. Y mira lo que nos dicen acá en el chat, Eso de ahí la importancia de la te iba a agilidad, decir. Ujú. dividir en entregables que generan valor, todo lo que contribuye a superar el propósito del proyecto tangible o intangible que es ganado por la organización. El valor debe satisfacer las expectativas del cliente y a la vez los beneficios del negocio según su misión y visión. Dice acá Marco, mi punto de vista profesional, llámese organización, empresa, oficina, no se tiene un seguimiento o un gestor de proyectos, su crecimiento solo queda en su fecha de inicio. Nunca va a avanzar y competir. Indistintamente del producto, una empanada, un pastel, debe haber un proyecto para la mejora de su producción, de su elaboración, una escuela. Si no tiene un gestor de proyecto, nunca encontrará su valor, su producto. De acuerdo, Marco. De acuerdo. Dice Juan Andrés, cómo se articula la gestión de proyectos con la cultura de la competencia dentro de la empresa? Esa es una buena pregunta. Ahorita más tarde la tratamos. El caos y el orden. Si no hay gestión de Ujú. proyectos, nos convertimos en reactivos. ¿Qué pasa si Sí. cambian al gerente de proyectos? ¿Se pierde la gestión de proyectos? No debería. Si no hay una Una cultura de organización una con una buena oficina, gestión de proyectos, claro, no. no tiene que estar personalizado, de acuerdo. Sí, Pero dice pasa muy Jorge a menudo, Arturo. ¿no? Que no hay Ah, sí. procesos y no, bueno, Y ese es justamente el siguiente punto. ¿Qué pasa si hay gestión de proyectos, entre comillas? He conocido organizaciones donde dicen hacer gestión de proyectos y cuando va uno a mirar es una sarta de formatos, unos papeles que hay que llenar, que viene luego auditoría y si no los tienen llenos, hallazgo, pero que sencillamente se llenan al final. Hace unos meses
me llegó una llamada que me enervó y me llama un cliente para decirme, Mauricio, es que mira, por favor necesitamos el acompañamiento de la gerencia de proyectos de tal proyecto, no sé qué, de Oil and Gas. Y dije, sí, claro, nos podemos reunir mañana a tal hora. Ah, bueno, perfecto. Y me reúno con ellos y bueno, ¿para cuándo es el proyecto? ¿Qué van a construir? No, ya terminamos. Entonces, Sí, perdón, ¿para me qué me acuerdo. llaman? No, lo que pasa es que tenemos auditoría la semana entrante y no hemos llenado la documentación de la gestión de proyectos. Vean, si para eso me llamaron, olvídense. Yo no voy. ¿Ustedes por qué hacen esto? No, es que pues, el proyecto era de afán y no sé qué. ¿Para que Y no te hagan estabas esto? llorando, me imagino así, llorando, No, arrancándote los llorando no, pelos. estaba rojo de la ira. No hagan esto. ¿Cómo les va a ocurrir? ¿Ustedes qué piensan que es la gerencia de proyectos? Eso no es llenar formatos. Y no les voy a ayudar. Ustedes verán cómo hacen. Pero Mauricio, no les voy a ayudar. Este no es momento de venir a llenar formatos. Para eso no está la gerencia de proyectos. Y no, me sentí tan frustrado y hay muchas organizaciones que viven la gerencia de proyectos así. Es un formato, es un project charter, es un plan, es un cronograma y ni siquiera los llevan, ni siquiera los hacen. Entonces, yo creo que es peor cuando hay gerencia de proyectos, entre comillas, que cuando no la hay. Porque cuando no la hay, por lo menos se dan cuenta de que falta algo. Pero cuando la gerencia de proyectos es de papel, cuando es un formato, 10 formatos, 50 que hay que llenar, la gente no le encuentra valor con toda la razón. No hay valor en una gerencia de proyectos que es llenar una serie de formatos. No hay valor en un gerente de proyectos que aparece cada 8 días a preguntar cómo van y el proyecto incendiado. ¿Sí? Mira lo que dicen acá, una vez me entregaron un proyecto y lo primero que solicité fue la documentación, el alcance, el presupuesto, etcétera. Y lo que me dieron fue, no te preocupes del presupuesto, solo administralo hasta que se cumpla. Terrible, ¿no? Ahí está. Dice, Maylin dice, lo que no tiene estructura se desvanece. Ajá. Gerardo, un proyecto no debe sufrir por el cambio del gerente, pues su alcance está definido. Cuando hay gestión de proyectos, pero el resto de interesados creen que el líder o jefe de proyectos es responsable de todo. Uy, John, totalmente cierto. Acabo de entregar, me imagino, un proyecto que requería un director de proyectos y nunca habían contado con Dirección de director proyectos. de proyectos y desde mi Sí. llegada han venido viendo el cambio y están generando cambios notables. Qué bien, John, felicitaciones. Genial, John. Mira que a mí me parece, lo que tú dices me parece vital, ¿no? Eh, Tú dices que a veces es preferible no tener que Sí. tener, así entre comillas, como lo escribimos en la diapositiva que estamos viendo. Porque imagínate que yo he visto mucho en términos de agilismo que me llaman porque me dicen, Scrum no sirve, esa cosa, pongan en cosa alguna grosería, ¿no? Esa Sí. cosa no sirve. Entonces voy y veo yo y resulta que no tienen idea de cómo funcionan los roles, no tienen idea de cómo funcionan las ceremonias, no tienen idea de cómo funcionan los artefactos, no tienen disciplina para crear hábitos y piensan que todos traemos Scrum en la sangre inyectado así en el ADN, ¿sí? Eh, Vea, y entonces encuentro que a veces es preferible pensar humildemente que no sé, a soberbiamente pensar que sé y saber algo que es equivocado. Y eso pasa aquí también. También pasa en tradicional, ¿no, Mauro? Pero uy, estoy todo poniendo el el ejemplo, tiempo. ejemplos que he tenido yo, que he sufrido, porque toca deshacer todo, borrar, desocupar todo ese cerebro y volver a llenarlo porque una cantidad de errores terribles que yo no sé quién enseña en este mundo, pero bueno, en todo caso, sí, es preferible, de acuerdo contigo. Eso es. Y es que si no hay gestión de proyectos, si hay una gestión de proyectos que no hace las funciones de una gestión de proyectos, lo único que causa es trabas en la organización. Lo único que causa es bloqueos.
lo único que causa es un sobrecosto y una sobrecarga en la gente que no tiene ningún sentido. Y uno se da cuenta en las organizaciones donde hay gerencia de proyectos porque a alguien se le ocurrió que todos los proyectos son inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Y he conocido grandes bancos que tienen ese inmenso problema. Una organización ¿Les donde enseñan se eso? contrató al primero que apareció certificado para que venga y monta la metodología y lo que hace la persona es calcar el libro en formatos y ya está la metodología. He encontrado muchísimas organizaciones donde uno les pregunta cuál es la metodología de gestión de proyectos y le mandan a uno una carpeta compartida llena de formatos. Pero no estoy pidiendo los documentos, estoy pidiendo la metodología. Pues es que esa es la metodología. No, una metodología no es un papel. ¿Dónde está el flujo? ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde está la política de gestión de proyectos de la organización? ¿Dónde está la visión de la gestión de Sí, proyectos? ¿Dónde está la formación de los gerentes de proyectos? De eso sí, no hay. Entonces ustedes no tienen metodología, pero esa es. Es más, pagamos una millonada para hacerla. Hace unos claro. años, con una empresa cliente de un gran grupo económico aquí en Colombia, estábamos desarrollando un proceso de outsourcing, de gestión de proyectos, con un equipo supremamente capaz, 15 personas haciendo todo este proceso. Y apareció una empresa de estas consultora que termina en IS. Todas esas terminan en IS, el nombre. Y fueron a decir, vamos a definirles la gerencia de proyecto. Y aparecieron con un cuadro donde les decía, ¿qué sentido tiene esto? Imagínate que primero mostraban en el cuadro, igual, no, inicio, planeación, ejecución, control y cierre, pero en la planeación tenían al final de la planeación levantar requerimientos. Al final de la planeación. Los stakeholders quedaban por allá al final. Y entonces, ¿con ¿Y quién cómo habla? planeas sin conocer stakeholders? ¿Ah? Y yo les Espere, decía, ¿cómo hacen voy a esto si no han hiperventilar. hecho esto primero? ¿Dónde está la EDT? ¿Dónde está esto? No tenían ni Por idea. malos, yo creo que por malos entendidos como esos es que el agilismo toma fuerza en muchos ambientes, Mauricio. Yo me he preguntado, ¿sabes algo? Me he preguntado, nosotros siempre hablamos de eso. Y tú siempre pero hace muchos años tú te quejas de eso. O te Uy, quejas, no, sino que levantas la mano acerca de esa situación. Y yo me refiero, o sea, yo voy, ¿quién empezó a enseñar eso y cómo eso se empezó a extender, a multiplicar? O sea, ¿por qué tantas personas de diferentes escuelas, de diferentes universidades serias, salen con esas cosas tan chistosas? Ya iba a decir otra grosería. no, dile el Entonces, nombre, po- idioteces, son uy, idioteces, porque no Mauricio, tienen o sentido. sea, ¿dónde nació eso? Porque es que ni siquiera, así, si tú lees el libro bien leído, el PMBOK bien leído, ¿de dónde sacas esa idea peregrina? O sea, No, si tú lo lees bien leído, no sale de ahí. O sea, ¿quién se inventó esa vaina? exacto. Y miren, Mira, dice Juan si quieres, Andrés, déjame leer yo y dale. para que descanses que venías hablando. En la gestión de proyectos ¿es la gestión de proyectos un tema cultural, personal o empresarial? ¿Cómo se articula con la gestión de otros departamentos funcionales de la empresa? Es que debe partir de una cultura organizacional, ¿no? Si tú no tienes una cultura que soporte tu trabajo, tú puedes morirte tratando de hacer cosas que sabes que están bien hechas y es difícil que vayas a tener eco. He visto esa situación en algunas organizaciones muy autoritarias donde se hace lo que el dueño o lo que el presidente o lo que el gerente dice y así tú tengas la razón, no, no funciona. Debe partir de una cultura y debería haber una gestión de cambio involucrada para poder intervenir la cultura cuando es negativa, ¿no? Cuando es adversa. No sé Y qué es que piensas tú ahí, Mauro. en ese caso, la gestión de proyectos tiene un sentido, y lo vamos a ver ahora. La gestión de proyectos tiene como sentido darle a la organización una forma más eficiente de hacer proyectos. Claro.
Y la gerencia de proyectos no es una copia de un libro, es una forma en que la organización logra sus metas. Para lograr sus metas debería tener unos procesos, llámenlos como quieran, tráiganlos de donde quieran, pero deben ser adaptados a la organización, su mercado, sus clientes, su industria, sus productos, Claro, su forma de vivir, sus valores. No es una copia de un libro. claro. Mira lo que dice Sí, César. Estoy recibiendo una dirección de PMO en una empresa y hay infinitos formatos y documentos y nadie los llena. Y no existe cultura de gestión. Solo se dedican a ejecutar cada quien a su manera los proyectos y al final vemos cómo nos va. Y a llenar los formularios para cumplir la metodología, entre comillas. Un César, verdadero reto. Y dice deja de Pablo, llenar uy sí, formatos, mira lo bótalos que a la dice caneca. Pablo. Mira lo que dice Pablo. Uy, sí, se llenan los formatos sin un objetivo claro. Y sí, los formatos no hacen una metodología. El Mm, mm. manifiesto ágil, uno de sus valores dice, o sus pilares dice, valoramos más software funcionando, pongan en lugar de software producto Producto. funcionando Ujú. a documentación extensiva. La documentación sirve cuando sirve para construir, cuando sirve para algo, cuando no sirve, burocracia. Tienes a una persona haciendo documentación en lugar de trabajando en algo realmente útil. Eso lo hemos visto mucho, ¿no? Es terrible. Y Si mira, quieres, sigue. dice acá César, la ubicación en la estructura organizacional de la oficina, unidad administrativa del proyecto, ¿en dónde recomiendas ubicarla? Como staff, como departamento. Partamos de algo. Una PMO, una Project Management Office, a pesar de su nombre, no gestiona proyectos. Partamos de esa claridad. Una PMO define cómo logramos la estrategia a través de proyectos y da las herramientas para que los directores, gerentes, administradores, gestores, como se les llame, de proyectos, saquen adelante esos proyectos. Pero una PMO no gestiona proyectos. Si una PMO está gestionando un proyecto, ni hay gerente de proyectos ni hay PMO. Partiendo de eso. ¿Dónde se ubica? Idealmente debe estar al nivel de una vicepresidencia, porque toda la organización hace proyectos. La hace proyectos el área de TI cuando cambia un servidor, hace proyectos la organización cuando crea una nueva empresa, cuando crea un nuevo almacén, lo que sea. ¿Ok? Bueno, Claro, y es que ahí el tema es que incluso esos proyectos pueden estar gestionados por metodologías, marcos de trabajo distintos. ujú. Y hablemos de retorno de la gestión de proyectos y la creación de valor. Bueno, aquí hay algo muy, muy interesante que tiene que ver con esos dogmas y a veces malos entendidos acerca de para qué estamos acá. Y ya hemos venido dando puntadas, Mauricio y yo, de a dónde queremos llegar, ¿no? Cuando gestionamos proyectos, nosotros gestionamos proyectos para crear valor. Nosotros gestionamos proyectos para continuamente entregar valor a nuestros clientes o a nuestros usuarios cuando son directos, ¿sí? Ujú. Entonces, si nosotros trabajamos en función de eso, si nosotros trabajamos en función de tomar una idea que tiene un cliente, tomar una necesidad que tiene un cliente o un usuario, entenderla realmente, profundamente y ampliamente, discutirla, tener conversaciones sobre eso y luego decir, hablar con el cliente, comunicación de ida y vuelta, ¿no? Activa, de ida y vuelta, entendiéndonos realmente de ida y vuelta, decirle, mira, lo que tú estás diciendo es que tú necesitas esto, ¿es así o no es así? Cuando tú tienes esa claridad, tú empiezas a construir un producto o, o prestar un servicio, ¿ok? Con el fin de crear valor en tu cliente, con el fin de crear valor en tu cliente. Y valor en términos de lo que ya habíamos hablado, valor en términos del beneficio que va a obtener, que puede ser un beneficio económico,
mayoritariamente, pero puede ser un beneficio en términos de ahorro en tiempos, puede ser un beneficio en facilidad, puede ser un beneficio en términos de competitividad, ¿sí? Yo tengo un producto y tengo una competencia o varias, ¿no? La competencia me sacó un módulo nuevo que me está dando muy duro, que está dando una competencia muy dura. ¿Yo qué hago? ¿Cómo voy a competir contra ese nuevo módulo que mi competencia sacó? Contra esa nueva funcionalidad. Para hablar en términos modernos, sacó un módulo de inteligencia artificial, cualquier cosa con inteligencia artificial. Y entonces está convenciendo, sea cierto o no, ¿no? Porque hay mucha gente que vende humo. Y entonces llega a donde el cliente y con eso le está vendiendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entregarle valor en ese caso? ¿Cómo hacemos que él tenga un product market fit apropiado? O sea, que mejore constantemente su product market fit. ¿Cómo cabe él en el mercado? ¿Cómo es su participación en el mercado? Y aquí estamos hablando en términos de plata, pero si es una ONG es la misma situación, porque una ONG te contrata un proyecto para obtener un beneficio y la ONG tiene que sustentar ese beneficio, de pronto no en términos económicos, pero sí en otros términos. Llegamos a tanta población, impactamos tanta población, hubo un porcentaje de mejora de un porcentaje inicial a este porcentaje en función de la intervención que hicimos. Entonces siempre los proyectos van hacia la creación de valor. Y la creación de valor muchas veces se nos pierde en el camino y pensamos que hacemos un proyecto por hacerlo y pensamos que hacemos un proyecto porque sí, porque a alguien se le ocurrió esa idea y tiene plata para votar, ¿sí? Tiene plata para regalar. Entonces, cuando nosotros estamos en esa creación, tenemos que sentarnos a pensar desde el primer momento en que arrancamos un proyecto, cómo vamos a entregar un flujo continuo de valor a esa compañía. Flujo continuo de valor, que es lo que se está hablando actualmente en términos de agilismo organizacional. No es entregar un producto y hasta la vista y ve a ver qué va a hacer con eso. Es tener una relación, es tener una sociedad con el cliente de manera que nosotros lo apoyemos con nuestro saber, con nuestra experiencia, para que él tenga para que él tenga ese beneficio y más que ese beneficio, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, cuando nosotros estamos entregando, creando valor, entregando productos exitosos, siempre vamos a tener un retorno positivo. Y eso es lo que queremos verificar. ¿Cuál es ese retorno? Ese retorno se da en los términos que les dije, en términos de ROI, ¿sí? En términos de EBITDA, en términos de personas impactadas, en términos de porcentaje de mejora. Y siempre tenemos que pensar, no, se te olvidó sumar, restar, Mauricio. Eh, entonces, en términos de, de números, ¿no? ¿Cómo podemos verificar ese retorno? Nosotros no hacemos proyectos, y es mi punto de vista, no hacemos proyectos por hacerlos, te entregamos y defiéndete, cumplimos con el contrato solamente en la forma, no en el fondo, y nos olvidamos del fondo, de por qué estamos haciéndolo, de para qué estamos haciéndolo, de para quién estamos haciéndolo. Un gran beneficio de la gestión de proyectos bien hecha es eso, que se obtiene un retorno real en un producto o en un servicio que me impacta, donde yo quiero que me impacte positivamente, ¿sí? Y que además me genera un crecimiento en términos de conocimiento y de cultura al interior de la compañía. Eh, Eso para mí es ese retorno. Tenemos que velar por ese retorno. No podemos pensar que trabajamos por trabajar, solamente cumplir el triángulo de hierro y hasta la vista, porque eso no garantiza que ese producto entregado va a ser realmente útil.
No te escucho, Mauricio. No sé, Mauricio, no te escucho. ¿Los demás lo están Ya, escuchando? ¿Me los confirman, por favor, por chat? Ah, ya, listo, no, perfecto. listo. Y ahí es donde se ve la importancia de la gerencia de proyectos. Antiguamente se pensaba que la gerencia de proyectos era la que organizaba el equipo y lo mandaba a hacer tareas. Y solamente el gerente de proyectos tenía la visión del producto. Hoy en día, la gerencia de proyectos no tiene necesariamente una visión de producto y por eso los marcos de trabajo ágiles que nos sirven para ir descubriendo el producto que mejor o que más valor le da al cliente en determinado momento. Pero lo que sí no puede estar por fuera de la visión del gerente de proyectos es ese beneficio que la organización va a lograr, que los clientes finales van a lograr. Y el valor, el retorno de la gestión de proyectos está en cuánto le cuesta a tu organización salir, primero, tarde al mercado. Segundo, con un producto que no se vende o que no se usa. Tercero, la imagen que tu organización pierde ante el mercado, los clientes, los accionistas, por no dar lo que estaba esperando el mercado. No sé si ustedes se acuerdan, y es que el que una compañía sea muy buena en algo no significa que sea buena en otras cosas. Hace años, Apple cometió un error grandísimo. Quiso salir con una red social a la que se llegaba a través de iTunes de artistas y de música, donde supuestamente los fans nos íbamos a conectar con nuestros artistas preferidos. Nadie entró. No sé si alguien se acuerda de la red social que quiso crear Google. Una red G, social G que, Plus, ¿cómo era que se llamaba? Ni siquiera me acuerdo. G Sí, Plus, G más, esa, ¿no? G Sí. ⁇ Sí, ni siquiera me acordaba del nombre. Era un desierto lleno de cuentas muertas. Nadie le encontró nunca el valor, no sabían ni para qué la habían hecho. Y a pesar del tiempo que lleva en el mercado, Facebook sigue reinando con sus otras compañías, ¿sí? Con sus otras redes sociales. Pero entonces, ahí es donde está el retorno de la gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos que solamente se encargue de producir un producto, así salga funcionando, pero que no se enfoque en traer valor Claro, a la organización es perdido. Es tiempo, esfuerzo, dinero, ingentes cantidades de dinero perdidas. Y de también acuerdo. una Mira, gerencia de proyectos en la que suceda algo como algo que leí la semana pasada en LinkedIn. Alguien publica periódicamente unas columnas, unos artículos en LinkedIn y publicó como madre qué significaba ser gerente de proyectos. Y decía, 5 de la mañana comienza la labor del gerente de proyectos. Levante los niños, báñate, recuerda, báñate bien como te enseñé, cepíllate los dientes, tú a comer que se hace tarde y tú ya alista la maleta, mira qué materias tienes hoy. Y esa es la vida de un gerente de proyectos. Y yo decía, por Dios, si esta persona está gerenciando sus proyectos así, yo no me imagino lo que está pasando, la porque mamá esa de no los es la pollitos. forma de gerenciar. Es decir, si yo tengo unos niños, hay que crearles una rutina en que cada uno sepa qué tiene que hacer. Si el gerente de proyectos es el que está encima de la persona diciendo, oye, programa, oye, pero haz la prueba unitaria, oye, pero carga datos para las pruebas, oye, pero tú ya empezaste la prueba y tú, hasta ahí llegamos. Y lamentablemente en muchas organizaciones, la gerencia de proyectos es esto. Y hay un tema que vamos a tratar más adelante en otro webinar y que se refiere a algo que le sucedió, que me comentó una estudiante del sistema de certificación PMP de una gran compañía de telecomunicaciones latinoamericana, donde me decía que el año pasado murieron 2 gerentes de proyectos de un infarto frente a su computador. Terrible. Sí, Y eso es era algo que, Dios mío. porque hacían gerencia de proyectos así. Es decir, No, el gerente pero de es otra cosa, proyectos Dios mío. no puede hacerle el trabajo a la gente. Dice el dicho, si compras un perro, no ladres por él. Si tú tienes una persona en el equipo, esa persona es responsable de hacer su trabajo. No eres tú el responsable de que esa persona se vista, se bañe, se lave los dientes. No,
Claro. Pero Enfócate en el valor. mira que muchas Sí. veces nosotros sí somos responsables, ¿no es cierto? De terminar de criar a la gente en términos de productividad, porque nadie viene con eso en el ADN. Entonces, la creación de disciplina y de hábitos apropiados y de buenas prácticas nos toca enseñarla, porque la gente, yo creo que menos del 3% de personas que conozco se autogestionan, los demás hay que enseñarles. Bueno, Y en el mira lo que dice. proyecto, mira, en el proyecto tú lo haces la primera vez, pero de en adelante es la persona la responsable de hacer las cosas. Y debes organizar el equipo de tal forma que las personas se hagan responsables de su trabajo. Tú eres responsable del proyecto, pero el responsable de que el ladrillo haya quedado bien puesto en la pared es el albañil. Nada más que hacer. Sí. Bueno, mira lo que dicen por acá, Douglas. Muy bueno que exista la gobernanza de las organizaciones con una oficina de proyectos PMO. ¿De acuerdo? John dice, considero que se debe usar la verdadera ayuda y no lo que atrasa o genera más problemas que soluciones. Pienso que debemos saber escuchar al equipo y allí empiezan a fluir los procesos y herramientas verdaderamente necesarias. Cristian dice, Mauricio René, ¿qué opinión les merece que se puedan manejar proyectos como PM de forma remota solamente? Fui asignado a 3 proyectos en varias locaciones y lo estuve llenando solamente de forma remota, con buena comunicación. ¿Qué tan factible en base a su experiencia es el Remote Project Management de forma integral? Gracias. ¿Qué piensas, Mauro? Totalmente viable. ¿Por qué? Obviamente depende del tipo de proyecto. Si tú me hablas de gestionar la construcción de un gasoducto remotamente, te digo no, ¿sí? Porque necesitas tener ojos en sitio, necesitas tener a alguien allá, necesitas ir y hablar con el contratista. Y no importa lo grande que sea el proyecto, todo el mundo debe verte al menos una vez. ¿Sí? Si tú tienes proyectos que se pueden gestionar remotamente, lo puedes hacer. La tecnología que tenemos hoy en día y la que va a salir nos faculta para romper esas barreras de Claro. distancia. ¿Sí? Como esto que estamos haciendo acá con audiencia en Sydney, en Madrid, en Es multi. México, en Venezuela, en Exacto. Perú, en Ecuador. Sí, de Es, acuerdo. Mira que es yo más, creo que en términos de temas de tipo software y cosas así, 100%, lo he hecho, lo vengo haciendo hace ya más de 8 años, trabajando con equipos eh, distribuidos en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en la India. Entonces, eso es completamente viable, la tecnología te lo va a permitir. Lo que yo diría es que si tú estás en un proyecto como el que decía Mauricio, donde necesitas ojos, eh, y en definitiva la situación es esa, que no te van a desplazar, que vas a hacerlo de remoto, yo lo que te aconsejaría es que tuvieras unos ojos remotos, ¿no? Un auxiliar de proyectos claro. que, que hable muy bien contigo y que tengan una muy buena, un buen flujo de comunicación y que se vuelva tus ojos y oídos y de pronto eso pueda equilibrar la situación a la que te viste abocado a las malas, ¿no? No es el escenario apropiado, pero podría ser, ¿no? Podría ser una Y solución. también hay que ver si es que todo el equipo está remoto. Si todo el equipo está remoto, pues todos están acostumbrados Todo a está eso. remoto. Sí. Pero como dice Sandra, Sandra dice, sí, sobre todo tener presente que cultura real es lo que los colaboradores hacen cuando el jefe no está. Entonces, puede estar formalizada, pero en realidad cada quien hace lo que quiera. La pregunta es, en ese proyecto, ¿qué hacen cuando tú no estás frente a ellos en una pantalla? ¿Qué cultura estás creándole también al equipo del proyecto? Muy bien. Ahora, todo esto lo podemos resumir en un ciclo de estrategia que yo creo que todos intuimos, todos conocemos y existe en muchas organizaciones. El ciclo de la estrategia es el que nos permite a nosotros ver el valor que tiene la gestión de proyecto. ¿De dónde viene? Toda organización se espera que tenga una visión diferente a hacer plata. Si una organización tiene como visión hacer plata, no le auguro mucho futuro. Esa visión
tiene que lograrse a través de una estrategia. Esa estrategia se descompone en diferentes metas. Ahora, hagámosle zoom a una de estas metas y qué vemos ahí. Para poder lograr esa meta, se plantean múltiples iniciativas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un software, no vamos a hacer una app, vamos a hacer un festival, vamos a, lo que sea, múltiples iniciativas. Cada una de esas iniciativas se evalúa, se analiza hasta que se selecciona una. Esa iniciativa pasa a convertirse en un proyecto. Si es una meta mucho más grande, pasa a convertirse en un programa, que son múltiples proyectos interconectados. Por ejemplo, no es lo mismo decir en una organización, vamos a crear un producto para capturar esta porción del mercado infantil, por ejemplo, para Navidad, que decir, vamos a crear un nuevo segmento de mercado. Son dos son dos metas diferentes. O puede ser inclusive mucho más grande y de largo aliento, como la que se puede generar con un portafolio. Una vez terminemos proyecto, terminemos programa o vayamos terminando los proyectos y programas del portafolio, es cuando la organización va a obtener valor. Y valor lo pongo aquí como un tesorito, no porque sea el dinero, sino porque ahí está representado el beneficio de la organización. Ujú. Este valor, vamos a evaluar si realmente era el que estábamos esperando con la estrategia y si nos cumplió la visión. Este valor es el que nos muestra, eso sí se hizo bien, porque el sentido de la gestión de proyectos y la definición que conocemos del libro de gestión de proyectos, de esfuerzo temporal para producir un producto resultado único, está mandada a recoger hace mucho tiempo. Hoy la gestión de proyectos es un esfuerzo coordinado para lograr un beneficio que la organización no obtendría de otra manera. Vean, toda organización tiene dos grandes actividades. Las actividades operativas, lo que hace para vivir hoy, para atender hoy a sus clientes, y las actividades estratégicas, las que hace para sobrevivir mañana, para crecer, para seguir en el mundo o para ganarle la competencia a alguien. Había una pregunta ahí de cómo se compagina la gestión de proyectos con un ambiente de competencia. La gestión de proyectos es la mejor amiga de una competencia, porque la gestión de proyectos bien implementada sigue este ciclo. Y este ciclo nos pone como una de las metas ganar 30% de market share en los siguientes 6 meses en el sector tal. Ahí vamos a competir. Entonces, ¿qué debes tener en mente como gerente de proyectos? Vamos a ganar y vamos a ganar este market share. No, vamos a construir un software o vamos a construir un edificio o vamos a construir esto. Atrás se quedó la época en la que tú pensabas solo en el producto. Ahora, tu visión está allá y puede llegar el momento, y eso lo vemos en marcos de trabajo ágiles, en donde si nos tocó virar en medio del camino, porque el producto que estábamos haciendo no nos llevaba a esa meta y nos tocó construir otro producto o modificarlo eh, significativamente, nos toca hacerlo, porque mi visión está es en la meta, en el beneficio, no en el producto. Muy obtusa sería la persona que se enfocara en, pero es que tenemos que sacar ese producto, pero es que ya no se va a vender, pero el proyecto mío tiene que salir porque era hacer ese producto. Tu proyecto nunca es hacer un producto. Tu proyecto es lograr ese beneficio. ¿Por qué? Tú te enfocas como a la usanza antigua en esto, en alcance, tiempo, costo, calidad, pero esto de nada te sirve sin valor. Absolutamente de nada. De acuerdo, Y, Mauricio. Yo... Ah, no habías terminado, disculpa. sí, y
Cuando te eriges como gerente de proyectos, cuando la organización desea confiarle a alguien su estrategia, porque es que veamos, le estamos confiando a un gerente de proyectos nada más ni nada menos que el futuro de nuestra organización. El conductor que nos lleva al futuro en la empresa se llama gerente de proyectos, porque nadie más logra hacer ese trabajo. El vehículo en el que se mueve para ese futuro la organización se llama PMO, Oficina de Gestión de Proyectos. La oficina es la que toma estas metas, la que facilita que se generen todas esas cajitas que son iniciativas, la que determina cuál y cómo vamos a evaluar esas iniciativas y cuál se erige como un proyecto, un programa, un portafolio. Y la que se encarga de decirle a la organización, vean, aquí está el beneficio. Lo logramos con este y este y este productos que surgieron de este y este y este proyectos y que se lograron en este tiempo, con este costo, con esta calidad y aquí está el retorno de la inversión. Por eso es que los grandes inversionistas dicen, la manera de hacer dinero es trabajando y la mejor inversión que puedes hacer es en tu propia empresa. La inversión que haces en fondos, la inversión que haces en acciones es para mantener tu riqueza, pero no para crearla. La, aquí está la creación de riqueza. Lo que logras obtener está en manos de un gerente de proyecto. Ahora, piensa en esto. Tu empresa te está viendo a ti y está viendo la gerencia de proyectos como el vehículo que nos lleva al futuro de la organización o te está viendo como el documentador que llena formatos para que la auditoría no te ponga un hallazgo, no te ponga una falla. ¿Cuál es esa visión? Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Creo que complementaría simplemente o daría mi opinión en términos de, fíjense que les decíamos desde el comienzo que íbamos a llegar a integrar todo lo que estábamos hablando en los puntos anteriores. Este gráfico que estamos viendo en pantalla lo integra, ¿no? Cómo la compañía tiene una visión de lo que va a ser, de lo que quiere ser, eso lo convierte en una estrategia, ¿verdad? Esa estrategia se aterriza en términos de objetivos, ¿no es cierto? Se controla en términos de KPIs. Los objetivos ahora con OKRs, normalmente puede ser cualquier otra cosa, pero digamos que con OKRs. Luego, esto hay que organizarlo, como dice Mauricio, y esta PMO o APMO o VPMO que estamos hablando en la actualidad, nos lleva a organizarlo en términos de portafolio, de programa, de proyectos ordenados con un roadmap, ¿no es cierto? Para saber qué cosa va primero, qué va después, cuáles son los beneficios y los impactos de cada una de esas iniciativas, ¿verdad? Y luego ejecutarlas para empezar a entregar más y más valor cuando, en el momento que se requiere, donde, en el sitio donde se requiere, ¿ok? Con el producto apropiado, que tenga el product market fit, para que pueda tener el share apropiado después en el marketing, en el market. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un producto que llegue en el momento perfecto, que encaje y que tenga las funcionalidades, los beneficios que mi cliente, mi usuario quiere, pues, ¿para qué lo hago? Que es lo que decía Mauricio, ¿no? Allí hay algo muy importante. No sé si alguno de ustedes conoció o trabajó en los años 90 con el sistema operativo de IBM que se llamaba OS2 Warp. Mm -mm. Contesten por favor ahí mientras voy hablando. OS2, yo lo conocí brevemente. Pues imagínate Brevemente es que, que creo que lo instalé y lo desinstalé. pues imagínate que OS2, o sea que IBM y Microsoft se metieron conjuntamente en la fabricación del siguiente sistema operativo después de Windows 3.11. IBM quería un producto perfecto, Microsoft quería un producto que llegara directo al mercado lo antes posible, ¿sí? Como siempre. Resultado, claro, resultado, se separaron,
Microsoft, ¿qué hizo? Windows 95. Sacó Windows 95 antes que IBM sacar su OS2 Warp. OS2 salió 2 o 3 años después. ¿Quién se apoderó del mercado? Y os Pese a era que muy bueno, OS2 era de lo mejor. Pero bueno, eso es era muy otro tema. bueno. Yo quiero, Sí, varias personas han hablado, Mauricio, sí. de varias formas de lo mismo y quisiera responderles. Imagínate que han estado hablando de, ven, de la responsabilidad y que el gestor de proyectos entonces es el responsable y quién es el responsable. Y yo creo que ahí la mentalidad es una mentalidad de colaboración, una mentalidad ágil. Todos somos responsables con roles distintos que tenemos que tener muy claros y que tenemos que ejecutar disciplinadamente, ¿sí? Entonces, si tú tienes un rol de liderazgo, pues tienes que ejecutarlo. Eh, pero si tú tienes un rol de producción y de calidad o de lo que también tienes que ejecutarlo, entonces estamos hablando de un ambiente de colaboración, por lo tanto de responsabilidad compartida. Ujú. Los triunfos son de todos y los aprendizajes cuando no lo logramos también son de todos. El aprendizaje continuo es de todos, es una tarea colaborativa. Trabajes con agilismo o trabajes tradicional con cualquier metodología, con cualquier marco de trabajo, con cualquier libro, con cualquier manual. Hay que trabajar colaborativamente. El mundo no soporta que trabajemos individualmente, ya no lo soporta, porque el cambio es demasiado rápido. ¿Sí? La incertidumbre es demasiada. Tenemos que trabajar en equipo porque el cerebro colectivo es más inteligente, el cerebro colectivo responde al cambio más rápidamente. Y ahí voy a parafrasear a Mauricio para terminar esta partecita y es, oye, tú tienes que contratar personas más inteligentes que tú y luego Ujú. entregarles el poder de que tomen decisiones, de que hagan por la razón por la que tú lo contrataste, porque de otra manera son títeres, son TTYs, pantallas brutas de los años 90, ¿no? De Unix, Si tú que eres, no piensan, y si solamente tú lo haces, pues ¿para qué contratas gente? Hazlo si tú tú. eres la persona más inteligente en la sala, estás en la sala equivocada. Y todos los grandes líderes dicen, hay que contratar A-players, gente más inteligente que nosotros. Pero empoderarlos, darles autonomía, darles la capacidad de tomar decisiones para que precisamente le saquemos el jugo a esa inteligencia de nuestros equipos. Pero hay gente que contrata para que los demás hagan caso y le hagan exactamente lo que él quiere, como él se le ocurra, con una cerradez de mente, y es un solo conocimiento el que tú tienes, o una persona sí tiene, mientras que si tienes un equipo de 10 personas, son 10 experiencias distintas. ¿Ok? Mira lo Entonces, que eso hay que dicen acá. aprovecharlo. Francisco, con el tema de la responsabilidad siempre he tenido mis dudas. El PM es responsable ante el cliente de la calidad, pero si al final hay una falla, el PM no puede echarle la culpa al técnico ante el cliente. Aquí hay una falla de liderazgo o de no contar con técnicos capaces o falta de supervisión. Hay una falla de gestión de proyectos. Simple. Y de Si el cultura, ¿no? proyecto salió con un defecto y el cliente lo encontró, el problema estuvo en tu gestión de calidad. ¿Qué gestión de calidad implementaste? El ¿Cómo problema la es del equipo. definiste? ¿Sí? O sea, siempre los líderes vamos a tener que poner la cara frente a las autoridades o lo que sea de eso, en nombre de nuestro equipo. Y eso no es injusto o no, eso es lo que es. Y si no nos gusta el liderazgo, pues tendríamos que no tener puestos de liderazgo. O sea, nosotros tenemos que poner la cara y no podemos en una reunión echarle la culpa. Es que Mauricio cometió esos errores, disculpen, no fui yo, fue Mauricio. Pues Sí. que no quedas como un No, líder, ¿ok? empezando Pero porque no eso hay unión significa, de equipo. Así. claro, eso significa de ahí para abajo, debajo de la superficie, significa un montonón de trabajo para que el equipo tenga una corresponsabilidad, un trabajo colaborativo y para que sigan tus lineamientos en términos de cultura, de calidad, de hábitos, de ceremonias, de todo, ¿sí? Entonces, eso lo puedes hacer Sí. indiferentemente incluso de la cultura de la empresa. Los equipos son muy permeables a eso, Mauricio, cuando tú los Mira, sabes llevar. cuando vamos al cliente, la imagen es de la empresa, aunque la cara la ponga el gerente de proyectos. Un gerente de proyectos Señor, debe ser capaz de producir y transferir conocimiento como parte del éxito de su gestión, pero el gerente de proyectos no puede ser el dueño del conocimiento.
porque si no se convierte en el gran cuello de botella del proyecto. De Y nuevo, ya para correcto. cerrar, dice Michel, cuando los clientes dejen de pedir cambios a los requerimientos y de tratar de extender el cronograma y nuestros jefes dejen de recortar el presupuesto, las inteligencias artificiales podrán reemplazarlos. Eso no va a pasar. Sí, no va a pasar. Hay una pregunta por allá que si ChatGPT o alguna inteligencia Ajá. artificial generativa reemplazará al gerente de proyectos. No lo veo porque hay Vamos a tener un demasiada webinar, volatilidad, ya se nos acabó el demasiada tiempo. Vamos a volatilidad. tener un Sí, webinar, ya lo está programado para hablar de inteligencia artificial Daniel Fernando y todos, ¿no? Pero fue Daniel sí, Fernando quien lo hizo. Entonces, para que sepan, vamos a hablar de eso. listo. ¿Y qué va primero? ¿Objetivo o estrategia? La estrategia es el plan para lograr un objetivo. Simple. Es así de claro. Muchas gracias, René. Excelente Gracias, Mauricio. discusión, excelente tema. Muchas gracias a todos por sus preguntas, sus inquietudes y nos vemos entonces en 8 días para que hablemos de gestión del conocimiento aplicada a proyectos. Regístrate de una vez en el webinar y nos vemos. Feliz tarde, feliz noche, feliz Hasta día luego. para todos. René, Mauricio, un señoras, abrazo. señores, que estén muy bien.